curso de física del programa de nivelación Pre-Tecnogrado 2021. Tema de la semana 7, dinámica, a cargo del docente Alejandro Torres Farfán. Bien, buen día, estimados alumnos del Pre-Tecnogrado 2021. En la semana actual vamos a desarrollar el tema para el curso de física denominado dinámica. Ya nos ubicamos en la semana número 7. El tema de dinámica obviamente tiene información previa que conocemos desde estática. Hay que recordar sobre fuerzas superiores e inferiores, se igualan izquierda y derecha. Pero acá en dinámica se añade un elemento adicional que se le denomina aceleración. Es decir, la dinámica lineal es una parte de la física que estudia la relación entre el movimiento de los cuerpos y las fuerzas que actúan sobre ellos. Recordemos que existen tres leyes de Newton. La primera y tercera ley de Newton lo trabajamos en la semana 6 con el tema de estática. Y ahora en la semana 7 vamos a trabajar con la segunda ley de Newton. ¿Y qué representa la segunda ley de Newton? La segunda ley de Newton indica que si una fuerza resultante distinta de cero actúa sobre un cuerpo de masa m, genera una aceleración en el mismo sentido y dirección que la fuerza. Por acá tenemos otro cuerpo de masa m, sobre el cual actúa una fuerza resultante, generando una aceleración en la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Eso indica que la fuerza resultante y la aceleración son paralelas. Entonces se deduce que para la segunda ley de Newton, que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración, ¿correcto? Hay que tener en cuenta que las fuerzas en el mismo sentido y dirección que la aceleración son las que se van a considerar, y aquellas que son perpendiculares, esas fuerzas se van a anular. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar un problema de estática? Un problema de dinámica. Primero, hacer un diagrama del cuerpo libre del objeto, un tema ya conocido. Podemos establecer y trazar nuestro diagrama de cuerpo libre del objeto. ¿Cuál es el propósito de establecer un diagrama de cuerpo libre? Para ver las fuerzas que interactúan sobre un cuerpo. Aquí está interactuando una fuerza resultante. El cuerpo tiene una masa, entonces hay un peso, masa por gravedad, y existe una fuerza normal que se opone al peso del cuerpo. Y también existe una masa por gravedad y hay fuerzas que se oponen, en este caso en cada una de las ruedas, fuerzas normales. Luego puedes elegir el sistema de ejes adecuados. Es posible. Normalmente los ejes, por ejemplo, son de esta manera, eje X y eje Y. Pero en algún caso de repente se tenga un cuerpo inclinado. Si se tiene un cuerpo inclinado, entonces los ejes deben ser paralelos. El X al movimiento y el eje Y debe ser perpendicular al movimiento. Luego de ello, que has definido el diagrama de cuerpo libre y el sistema de ejes adecuados, entonces disponemos de los componentes de fuerzas perpendiculares al movimiento se anulan. Quiere decir que las fuerzas verticales se van a anular, las verticales al movimiento. Normalmente el movimiento lo trazamos en el eje X y las verticales en el eje Y, donde las fuerzas deben anularse como aquí se indica. Y las
o los componentes de las fuerzas en la dirección del movimiento cumplen la segunda ley de Newton. Obviamente, luego de plantear la posible solución, entonces se cumple que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Esto es lo que conlleva al desarrollo de un ejercicio de dinámica. Y vamos a desarrollar dos ejemplos para poder afianzar los conocimientos. El primer ejemplo nos pide determinar la aceleración del bloque de masa de 2 kilogramos si no existe rozamiento. ¿Ok? En nuestros ejercicios de dinámica no vamos a considerar rozamiento. Asumimos que las superficies son lisas. Obviamente, aquí tenemos una superficie lisa. Es liso la superficie, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos a determinar la aceleración. Podemos interactuar las fuerzas trazar las fuerzas que interactúan. Entonces, diagrama del cuerpo libre. Aquí tenemos la masa y esta masa genera un peso, pero también hay una normal, hay una fuerza normal. Por acá, hacia la derecha tenemos la fuerza 1 y hacia la izquierda tenemos la fuerza 2. Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre donde indicamos las fuerzas que interactúan. No olvidemos que para nuestro eje X, aquí consideramos nuestro eje Y y nuestro eje X. En este caso, las sumatorias de fuerza del eje Y deben ser 0 porque se anulan. Muy bien. En cambio, con respecto al movimiento, ahora, con respecto al movimiento, ¿ok? Se cumple que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. En este caso, el movimiento está con el eje X positivo, es decir, hacia la derecha. ¿Por qué? Hay que descifrar, cuando no te dan la dirección hacia dónde se dirige el cuerpo, es decir, hacia dónde se acelera, hay que analizar las fuerzas que interactúan con el cuerpo. A la derecha interactúa una fuerza de 50 newton y a la izquierda interactúa una fuerza de 10 newtons. Obviamente, la fuerza de mayor valor es la que va a generar el movimiento hacia dicha dirección. Quiere decir que el cuerpo se va a mover hacia la derecha por tener mayor fuerza. Bien, hay una fuerza que se opone, pero es menor, entonces se va a mover a la derecha y eso es lo que indica la aceleración. Entonces, según la dirección que lleva la aceleración, hay que determinar la fuerza resultante. Fuerzas que van hacia la dirección de la aceleración, que es la de 50 newtons, menos fuerzas que se oponen a la aceleración, la de 10 newtons. Y eso es igual a la masa del cuerpo. La masa del cuerpo es de 2 kilogramos por la aceleración, por A. Entonces aquí tenemos 50 menos 10, 40 igual a 2A. Entonces la aceleración sería 40 entre 2, 20 metros por segundo al cuadrado. Esa sería entonces nuestra aceleración. Muy bien. En algún caso puede servirnos la gravedad. Para este caso no ha sido considerado. Otro ejemplo. Determinar la aceleración de los bloques si no existe rozamiento. La masa del bloque A vale 3 kilogramos, la masa del bloque B 2 kilogramos y la gravedad es 10 metros por segundo. Entonces, si trazamos nuestro diagrama de cuerpo libre, podemos apreciar lo siguiente. Aquí tenemos nuestro bloque A y nuestro bloque B. Muy bien. Ahora, vamos a indicar las fuerzas
el peso en este caso. El bloque A, su masa es de 3 kilogramos, entonces tendría un peso de 30 newton. El bloque B tiene una masa de 2 kilogramos, por la gravedad serían 20 newtons. Obviamente estos dos bloques generan sobre la cuerda una tensión y tensión. Muy bien, entonces eso es lo que se genera, bien, ¿correcto? Ahora, ¿hacia dónde va la aceleración? Analicemos los pesos de los bloques A y B. El bloque A tiene más peso, entonces quiere decir que los cuerpos van a tender a ir en sentido antihorario, hacia aquí va la aceleración, y el cuerpo B va a tender a subir. Muy bien, el cuerpo A tiende a bajar y el cuerpo B va a tender a subir por el peso mayor que tiene el cuerpo A sobre el cuerpo B. Listos. Entonces, para el bloque, bueno, nos piden determinemos la aceleración. No olvidemos que se cumple la segunda ley de Newton. Fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Nos piden la aceleración. La aceleración sería fuerza resultante sobre masa. Fuerza resultante sería fuerzas a favor de la aceleración menos fuerzas en contra de la aceleración. En este caso tenemos 30 newtons menos 20 newtons entre la masa. Aquí, por ejemplo, los cuerpos van a girar y en este caso hay que sumar las masas. ¿Ok? Esta masa del cuerpo B obviamente se va a considerar como un único sistema. Cuando determinamos la aceleración, ambos cuerpos que forman parte del sistema se van a considerar. Entonces sería masa del cuerpo A más masa del cuerpo B. En el numerador tenemos 30 newtons menos 20 newtons sería 10 newtons. Masa A, 3 kilogramos, más masa B, 2 kilogramos. Entonces aquí nos da 10 sobre 5. Quiere decir que la aceleración es de 2 metros por segundo al cuadrado. Muy bien. Listos. Existen algunos casos especiales que lo vamos a revisar en nuestras clases sincrónicas, pero esquemáticamente la segunda ley de Newton nos indica entonces que un cuerpo sobre un cuerpo actúa una fuerza resultante y que genera una aceleración. Muy bien, eso es la parte teórica del tema de dinámica. En breves instantes iniciamos el desarrollo de los ejercicios de aplicación de nuestro módulo. Ok. Programa de nivelación Pretecnogrado 2021 Piura. Bien, vamos a proceder al desarrollo de los ejercicios del módulo y el primer ejercicio presenta el siguiente enunciado. Bien, recordando en el ejercicio 1 solicitan calcular la fuerza F. Si el bloque de 20 kilogramos de masa posee una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, la superficie es lisa. Muy bien, entonces la aceleración es de 5 metros por segundo al cuadrado. 5 metros por segundo al cuadrado. Y el cuerpo es de 20 kilogramos. Muy bien. Determinemos la fuerza F. Vamos a trazar nuestro diagrama de cuerpo libre sobre el cuerpo de 20 kilogramos.
Si indicamos todas las fuerzas que participan, aquí tenemos 200 newtons. Hacia arriba tenemos la fuerza normal. Hacia la derecha, la fuerza F. Y hacia la izquierda, 80 newtons. Muy bien. Se cumple la segunda ley de newtons. ¿Ok? ¿Qué expresa la segunda ley de Newton? Que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Según la dirección que tiene la aceleración va hacia la derecha, entonces fuerzas hacia la derecha menos fuerzas hacia la izquierda, 80 newtons, es igual a la masa del cuerpo, que es 20 kilogramos, por la aceleración, que vale 5 metros por segundo al cuadrado. Entonces tenemos F igual a 80 menos 80 pasa a sumar, y aquí tenemos 20 por 5, 100. Entonces la fuerza F es de 180 newtons, ¿correcto? Listo, no olvidemos que esto lo estamos aplicando hacia la dirección que ejerce el movimiento. El movimiento es hacia la derecha, quiere decir que la fuerza F debe ser mayor a 80 newtons para que el cuerpo, el bloque, se desplace hacia la derecha, como indica recálculo la dirección. Muy bien, ahora desarrollemos el ejercicio número 2, cuyo enunciado solicita lo siguiente. Vamos a darle solución a nuestro ejercicio 2, que nos piden hallar la aceleración del bloque de 5 kilogramos de masa si la fuerza F es de 20 newtons y considerar la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Vamos a analizar el diagrama de cuerpo libre. Dibujamos nuestro cuerpo de 5 kilogramos de masa, pero en este caso el peso y la masa por la gravedad. La masa 5 y la gravedad 10, entonces tenemos 50 newtons. Y la fuerza que se efectúa hacia la parte superior del cuerpo es de 20 newtons. Muy bien. A mayor fuerza indica que hacia esas fuerzas mayores va a representarse la dirección de la aceleración. En este caso la aceleración sería hacia abajo, porque el cuerpo tiene más peso que la fuerza que se está oponiendo. Muy bien. Entonces, aplicando la segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante serían las fuerzas a favor de la aceleración, 50 newtons, menos fuerza en contra de la aceleración, 20 newtons, es igual a la masa del cuerpo, que es 5 kilogramos, por la aceleración. 50 menos 20 tenemos 30, es igual a 5A, entonces la aceleración sería 30 entre 5, quiere decir que la aceleración es 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, ahí tenemos la solución de nuestro ejercicio 2. Procedemos a presentar el enunciado del ejercicio 3, el cual es el siguiente. Bien, vamos a darle solución a nuestro ejercicio 3, que nos solicita hallar la aceleración de cada uno de los bloques. La masa del cuerpo A vale 6 kilogramos, la masa del cuerpo B 4 kilogramos, la gravedad vale 10 metros por segundo. Muy bien, entonces vamos a graficar nuestro diagrama de cuerpo libre. Por ejemplo, para el bloque A
tenemos el peso, que es 6 kilogramos. La masa es 6 kilogramos, por 10 serían 60 newtons. La cuerda ejerce una tensión. Ahora, para el bloque B, la cuerda ejerce la misma tensión, es la misma tensión que debemos de aplicar. El cuerpo B tiene una masa de 4 kilogramos y el peso sería 40 newtons. Hacia arriba hay una fuerza de acción que se genera luego como reacción, fuerza normal. Pero en este caso, las fuerzas normales o las fuerzas verticales se anulan. Muy bien, entonces, para el bloque B, se cumple que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo es que se realiza el desplazamiento? El cuerpo A tiene más peso que el cuerpo B, entonces va a tender a acelerar hacia abajo. Entonces por aquí se va a desplazar de esa manera la aceleración. Quiere decir que la aceleración tendría este sentido. Para el bloque B y para el bloque A iría hacia abajo. Muy bien, entonces fuerzas resultantes es igual a la masa por aceleración. En el bloque B la única fuerza resultante es la tensión, que es igual a la masa del cuerpo B. El cuerpo B tiene una masa de 4 por la aceleración. Tenemos ecuación 1. Ahora para el bloque A. También fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Serían fuerzas a favor de la aceleración, 60 newtons, menos la tensión. Es igual a masa del cuerpo A, que vale 6 kilogramos, por la aceleración. Pero aquí tenemos la tensión que vale 4A, entonces 60 menos 4A es igual a 6A. ¿Ok? Aquí estamos reemplazando la ecuación 1. Entonces, tenemos 60 es igual a 10A. Por lo tanto, la aceleración sería de 6 metros por segundo al cuadrado. Muy bien, esta sería la aceleración del sistema. Y desarrollamos ahora el ejercicio 4, que nos presenta el siguiente enunciado. Vamos a desarrollar el ejercicio 4, el cual indica hallar la tensión de la cuerda. Obviamente esta cuerda tiene una tensión, entonces hay que hallar la tensión de la cuerda. Una de ellas tiene dirección a la derecha y otro a la izquierda, según el bloque. Si no existe rozamiento, el cuerpo 1 tiene masa 9 kilogramos, el cuerpo 2 tiene masa 11 kilogramos. Muy bien. Podemos empezar hallando la aceleración. Muy bien, entonces calculamos la aceleración. Y para ello se va a considerar a todo el sistema como un solo objeto. Todo esto sería un solo objeto. Entonces, entendemos que la fuerza resultante es masa por aceleración. Ok, analicemos hacia dónde va la dirección de la aceleración. Hacia la derecha hay una fuerza de 60 newtons. Se jala los cuerpos hacia la derecha con 60 newtons, pero hay una fuerza opuesta de 20 newtons. Entonces, la mayor fuerza está hacia la derecha, entonces nuestro sistema se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, para la segunda ley de Newton,
La fuerza resultante sería fuerzas a favor de la aceleración menos fuerza en contra de la aceleración, 60 menos 20. Es igual a la masa, pero de todo el sistema. Es decir, 9 kilogramos más 11 kilogramos por la aceleración. Y tenemos 40, 60 menos 20, 40 es igual a 20A. Entonces la aceleración sería 2 metros por segundo al cuadrado, es decir, 40 entre 20. Muy bien. Ahora hay que completar el sistema. Entonces nos piden la tensión de la cuerda. Podemos coger cualquier sistema. Ya vamos a graficar el segundo objeto y todas las fuerzas que interactúan. Obviamente aquí tenemos el peso, 110 newtons, así 11 por 10. Ya tenemos la fuerza de 60 newtons, nuestra aceleración y hacia la izquierda la tensión. Entonces, por la segunda ley de Newton, fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración. Fuerza resultante, si la aceleración va hacia la derecha, sería fuerzas hacia la derecha menos fuerzas hacia la izquierda, 60 menos T, igual a la masa de este cuerpo que es de 11 kilogramos. 11 por la aceleración que le hemos calculado y vale 2. 11 por 2, entonces queda 60, 11 por 2, 22, va a pasar a restar a 60 y el T pasaría a sumar. Entonces T tendría 60 menos 22, 38 newton sería la tensión sobre la cuerda de los bloques. Muy bien, eso es la solución de los 4 primeros ejercicios del módulo. Muy bien. Esperemos luego Estos son los 4 ejercicios desarrollados del módulo. Muy bien, gracias.